Piensa por un momento, ¿quién? Nadie. Porque Cristo lo es todo para nosotros. Y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si esto es mera parsimonia, mera religiosidad, mera repetición sin sentido de una persona religiosa, ni el morir es Cristo ni el vivir es ganancia. Y por lo tanto no va a fluir gratitud, no va a fluir adoración de nuestros corazones a Él. Pero gracias a Dios que Él no solo nos ha reconciliado con Él, sino que hemos de dar gracias y gloria a Dios igualmente por su palabra, porque es la que suple nuestra necesidad espiritual. Y hemos de dar gracias a Dios y darle gloria por la predicación de su palabra. Y hemos de dar gracias a Dios y gloria a Dios por las personas que Él usa para enseñarnos su palabra en distintas maneras y en distintos contextos. Porque es el medio de alimentarnos, es el medio que Dios mismo, que Cristo mismo, el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, provee para nuestras necesidades espirituales como sus hijos. Observamos claramente en este pasaje entonces la increíble provisión de Jesús. En primer lugar, observamos su compasiva provisión espiritual, por medio del envío de sus apóstoles a predicar y por medio de su propia predicación, su propia enseñanza. Ahora llegamos a la segunda parte del pasaje. Jesús también provee increíblemente. En este caso no para necesidades espirituales, sino para necesidades materiales. Y observamos en segundo lugar, como parte de la increíble provisión de Jesús, su extraordinaria provisión material. Su extraordinaria provisión material, desde el versículo 35 hasta el final de este pasaje. Por cierto, esta es una situación sobrevenida. Jesús no fue a Betsaida a realizar este milagro. Jesús no buscó a las multitudes para alimentarles, sino que Él primero vio su necesidad espiritual y primero comenzó a enseñarles, y fruto de estar enseñándoles allí, sucedió una circunstancia sobrevenida para la cual Él también proveyó en este caso. Y nos muestra su extraordinaria provisión material al alimentar a toda esta multitud. Lo primero que encontramos en esta extraordinaria provisión material es que no hay comida para tanta gente. No hay comida para tanta gente. Esto lo vemos en los versículos 35 al 37. Y vemos cómo hay una interacción entre Jesús y sus discípulos. El día ya estaba llegando a su conclusión. Concretamente el texto nos dice en el versículo 35 que era ya muy tarde. Según Mateo 14:15, otro pasaje en los evangelios, los 4 evangelios relatan este episodio, nos da algo más de detalle y nos dice que era la tarde. No solo que se había hecho muy tarde, sino la tarde. Y la manera en la que lo expresa nos da a entender que era el periodo que va desde las 3 a las 6 de la tarde. Justo antes del anochecer. Sería similar a estos meses, sobre todo noviembre y diciembre, que en nuestro contexto anochece poco más tarde de las 6 y luego se empieza a acercar a las 6 en el momento de anochecer. Ese era el contexto en el que estaban. En algún momento antes del anochecer se está haciendo tarde. Y era la hora de comer en esa región y tiempo. No es como en España, que entre las 3 y las 6, bueno, comen los que tal vez han salido muy tarde del trabajo, o si no, tal vez meriendan los niños a media tarde, pero no es normalmente un horario natural de comida. Pero en este caso sí, era el momento de llegar y tener la cena del día. Así que están los discípulos preocupados, obviamente. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer con tanta gente? ¿Qué iban a hacer a esas horas? Y en un lugar apartado. Tenemos un gran problema. Así que vienen a Jesús y se lo plantean. Versículos 35 y 36. Sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Los discípulos describen la situación. Es tarde. Se nos está echando la noche encima. No solo es tarde, no hay nada en los alrededores cercanos. Habíamos venido aquí a descansar, a un lugar apartado. Estaban en las proximidades de Betsaida, pero no en Betsaida misma. Estaban en un lugar en el extrarradio. Y los discípulos entonces le proponen a Jesús lo que aparentemente es la solución más racional. Probablemente la misma conclusión a la que habíamos llegado todos nosotros. Despídeles
Mándales a las poblaciones circundantes y así podrán comprar algo para comer, que ya es hora. Es un plan razonable, ¿no? Es tarde, lugar apartado, mucha gente, no tenemos comida, solución, que cada uno vaya y compre comida en las localidades circundantes. Ese es el plan humano. Normalmente pensamos así. Ahora, ¿cuál era el plan divino? ¿Cuál era el plan de Jesús? Fijémonos, Jesús piensa de otra manera, tiene otra perspectiva. Y les dice, versículo 37, pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. El texto no dice que nadie se desmayó, pero debe estar cerca. ¿Cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? Es imposible. Tal vez incluso cualquiera hubiera pensado, pero, a ver, ¿está Jesús en su sano juicio? ¿Ha visto cuánta gente hay aquí? ¿Entiende la hora que es y no se da cuenta de dónde estamos? Esta afirmación no tiene sentido para la mente humana, ¿no es así? ¿Cómo iban a proveer toda esa comida? Podemos ponernos en la piel de los discípulos. Y todas las preguntas y más que pudieron recorrer su mente, aunque de hecho muchas no las verbalizaron, pero posteriormente vamos a ver que algunas sí las verbalizan. ¿Cómo vamos a dar de comer a toda esta gente? Cualquiera de nosotros nos lo preguntaríamos. No hay nada alrededor. ¿Cuánta gente hay realmente? Aunque hubiese algo alrededor, hay una multitud. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Podríamos tratar de sacar muchas teorías, y según estudias este pasaje ves que a veces algunos comentaristas llevan teorías a un lugar tal vez muy alejado del texto, pero gracias a Dios que los 4 evangelios relatan este mismo encuentro y esta misma ocasión, y uno de ellos nos dice qué estaba pasando y por qué Jesús estaba haciendo esto. Juan 6:6 nos dice que Jesús estaba probando a sus apóstoles. Les estaba probando su confianza en Él. Concretamente, Juan 6:6 dice que en su interacción en un primer momento con Felipe es que le estaba probando. Y es la pregunta que observamos en el versículo 37, la pregunta de Felipe, aunque Marcos no lo dice, Juan sí lo dice. Marcos 6:37, Felipe pregunta, a ver si he entendido bien. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Todos entendemos que en realidad Felipe no estaba haciendo esta pregunta porque era una pregunta obvia y él ya había hecho los cálculos y él ya había oído lo que Jesús decía. Estaba preguntando como cuando a ti te dicen algo y tu pregunta no es porque no te ha quedado claro lo que te han dicho, sino porque realmente no tiene sentido lo que te han dicho o crees que no estás dispuesto a hacerlo. Él le dice, a ver, no hay nada aquí alrededor. Tenemos que ir lejos a por comida. ¿Quieres que vayamos? Mira, entre que vamos y venimos, ya se habrá hecho de noche. ¿No será mucho más fácil que la gente se vaya y así coman antes en la mitad del tiempo? No solo que vayamos, sino compremos 200 denarios de pan y les demos de comer. Jesús, ¿te has dado cuenta todo lo que conllevaría económicamente dar de comer a esta multitud? Según el versículo 44, ¿cuántas personas había allí? 5.000. 5.000 hombres. Que Mateo 14:21 dice, aparte de las mujeres y los niños, era la manera de contar de aquella época. 5.000 hombres, aproximadamente, si tal vez había una mujer por cada hombre, podía haber alguna más, y tuviera 1 o 2 niños por cada uno de los 2 adultos, bueno, podemos concluir, habría 15.000 por lo menos. 20.000, fácil. 25.000 los que les gusta exagerar los números. O más, quién sabe, no sabemos exactamente. Pero digamos que habría 20.000 personas. Entre 15 y 20.000. ¿Sabéis cuánta gente es eso? Todas en el mismo sitio. Yo estaba pensando esta semana, a ver, ¿cómo puedo entender bien cuánta gente era eso? Bueno, pues podemos entenderlo bien si llenas todo el estadio de fútbol de León, que no es muy grande, pero hay unos 13.000 espectadores, todo el estadio lleno, como cuando vino España en septiembre a jugar, que se llenó, todo el estadio lleno, no es suficiente. Entonces hay que ir al Palacio de los Deportes, que está al lado, y cabe unos 6.000 y pico, 7.000 si se aprietan, y lleno el estadio de fútbol y el Palacio de los Deportes sería aproximadamente la gente que había aquí. Ahora da de comer a toda esa gente, en medio de la nada.
Felipe calcula y dice, mira, no solo es logísticamente imposible, sino que económicamente no llevamos cambio para tanta gente. 200 denarios. Es una moneda que a nosotros nos suena chino, ¿no? ¿Pero qué era un denario? Un denario, para entender realmente el significado del valor que tenía, era lo que le pagaban normalmente a un jornalero por el trabajo de todo un día. Un denario, ¿vale? Él calculó así a grosso modo 200 denarios, y no para un banquete, sino para pan, para algo básico, para que pudieran saciar su hambre de manera más rural o de manera más básica. 200 denarios entonces eran 200 días de trabajo. 200 días de trabajo de un año de 365 días es como si te pidiesen que traigas todo tu sueldo de 8 meses y lo gastes allí para dar de comer solo pan a 20.000 personas. ¿Quién lleva el sueldo de 8 meses en el bolsillo? Nadie. Y si estás recibiendo ese dinero, normalmente era básico para comer tú y tu familia y poco más. Era una locura humanamente hablando, era imposible, no tenía sentido. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús según el pasaje paralelo? Estaba probándoles. ¿Qué estaba probando? En muchas ocasiones pasamos por lo mismo, hermanos. En muchas ocasiones no tiene sentido lo que nos pasa para el raciocinio humano. Sin embargo, en esos momentos, ¿qué está siendo probado en nosotros? Nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, en el soberano, en el creador de los cielos y la tierra, en el que provee para nuestras necesidades materiales según cree conveniente. No podemos leer esto y dejar de pensar realmente en que Él es el proveedor, y lo muestra por medio de este milagro extraordinario, pero que hoy no ha dejado de ser proveedor. Y que hoy en día todavía nos enfrentamos con circunstancias y situaciones en las que para nosotros no tiene sentido. Y decimos, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? No solo económicamente, sino de cualquier otra manera. ¿Cómo se va a solucionar este asunto? Todos tenemos multitud de ocasiones en las que hemos pensado así, y probablemente todos nosotros tenemos más de una historia en cómo Dios ha provisto de manera especial en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, cuando nada tenía sentido, cuando no veíamos la salida. Yo podría contar varias, pero simplemente una a modo de ilustración voy a compartir. Recuerdo cuando compramos hace 10 años la casa donde vivimos ahora. Bueno, empezamos a pagar la hipoteca y un día, si Dios quiere, la concluiremos de pagar. Pero formalizamos la hipoteca y habíamos dado todo lo que es el dinero para los gastos de notario, gastos de impuestos, otro tipo de gastos. Y entonces, en principio, normalmente, con eso que das, pues llega, y en muchas ocasiones no llega. Entonces el banco te llama después y te dice, mira, faltó no sé cuánto, tienes que traer algo más porque no cuadramos bien los números. Esa es la situación normal. Y estaba yo ahí esperando a que me llamasen para probablemente decirme, mira, no ha llegado el tema de los impuestos, y orando al Señor que haya llegado, pues realmente no tenemos más y estamos hipotecados. No solo sucedió eso, sino que cuando nos mudamos pasábamos de lo que es pasar el recibo cada mes de la luz o el gas natural para la calefacción a un depósito de gasoil. Yo nunca había visto un depósito de gasoil tan grande, no es tan grande, pero bueno, me parecía muy grande. Entonces lo vi muy grande, vacío completamente. El que había estado viviendo allí antes, que nos había vendido la casa, pues obviamente había pagado el gasoil antes y había vivido tal vez a 24 o 25 grados y había agotado prácticamente todo el gasoil. Entonces yo llego allí, el depósito vacío, es noviembre, diciembre, nos mudamos en enero, el frío de León, la casa 14, 15 grados, con ya Abigail pequeña y Noa recién nacida, y pensando, ¿cómo voy a llenar el depósito? No tenía ese dinero. Llenar todo el depósito, estaba acostumbrado a pagar el recibo al mes, no eso para todo el invierno. ¿Cómo lo vamos a llenar? Oramos al Señor, esperamos y me llamaron del banco. Y yo estaba esperando lo peor. Encima de no poder ahora mismo llenar el depósito, ahora encima decía el del banco que tengo que poner más dinero para pagar los impuestos. Esto no se puede poner peor. ¿Sabéis lo que me dijo la del banco? La del banco me dijo, mira, ven, tengo que devolverte algo de dinero porque has sobrado de los impuestos.
Y cuando fui allí, me dijo ella misma, mira, esto nunca nos pasa. Claro, menos mal, me alegro. No cuando te dice, esto nunca nos pasa, pero es en tu perjuicio. Justo nos dieron la cantidad que necesitábamos para llenar el depósito de gasolina. Ni más ni menos. Una manera en la que Dios provee. Podríamos contar muchas más. Tú, según escuchas esto, puedes estar pensando en cómo el Señor ha provisto para ti de tantas maneras que no tienen ni sentido, pero Él está en el control de todo y Dios provee para nuestras necesidades materiales. Ahora, no está obligado. No se lo podemos reclamar. Venimos, oramos, le pedimos y lo dejamos en sus manos. Y hemos de ir con un corazón que confía en Él y depende de Él. No solo para que provea. Muchas veces esto se enfoca desde el sentido de tienes que tener suficiente fe. Y si tienes suficiente fe, el Señor va a responder tu petición. Y es como si fuese decir o recitar unas palabras mágicas. No, realmente la verdadera confianza sí espera en que si Dios quiere, Él va a proveer porque Él puede. Pero la verdadera confianza va un paso más allá. Que si incluso Él no provee, confías en Él, que es lo mejor para tu vida en esos momentos y te adaptas a las circunstancias que Él permite. Así hemos de confiar en el Señor. En muchas ocasiones provee por su gracia y misericordia de manera extraordinaria. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría, provee de manera ordinaria. Por medio del trabajo que tienes. Por medio de tal vez la ayuda o el subsidio que tienes si estás en el paro. Por medio de una ayuda familiar. O por medio de la ayuda de unos hermanos. O por medio de la manera en la que el Señor provee cotidianamente para tus necesidades. Esa es también la extraordinaria provisión de Dios para nosotros, inmerecida. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Tenemos este sentido desde muy niños de pertenencia. Pensamos que es nuestro, ¿verdad? Nuestros hijos, ni a nosotros cuando éramos pequeños, nadie nos tuvo que enseñar, es mío. Nadie nos lo enseñó. En cambio, crecemos con esa idea, es mío. No queremos compartir. Y a veces, cuando nos hacemos mayores, ya no le decimos tan abiertamente, sino que somos más sofisticados para dar luz y expresar esa condición del corazón. Tenemos que entender de quién es todo, de Dios. Todo lo que tenemos. Por lo tanto, a Él le pertenece. Él puede dar, Él puede quitar. Como en el caso de Job. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ocasiones Él quita y es muy doloroso. O en ocasiones Él no da y nos produce gran sufrimiento. Y es ahí cuando especialmente hemos de confiar en la provisión de Dios. En las ocasiones en las que pensamos que no hay salida, que humanamente hablando no hay manera de que se arregle ese asunto, hemos de confiar en Él, que Él proveerá de acuerdo a nuestras necesidades y sobre todo conforme a su voluntad. Y si no provee, esta es la razón bíblica, es que no lo necesitamos. Nosotros podemos pensar, lo necesitamos, y hasta humanamente hablando podemos decir, es una necesidad. Pero si Él no provee, es que no lo necesitamos, porque Él nunca se equivoca. Y tal vez lo que necesitamos es crecer más en nuestra confianza, más en nuestra sumisión y más en anteponer sus planes a los nuestros en cualquier circunstancia. Por esto estaban pasando los discípulos realmente. Los discípulos estaban allí que les salía humo de la cabeza. ¿Qué va a pasar aquí? Toda esta gente, ni aún con el sueldo de 8 meses lo podríamos proveer. ¿Realmente quieres que hagamos esto, Jesús? Y pasamos de no hay comida para tanta gente a comida más que de sobra para todos. Jesús les dice en el versículo 38, interactúa con sus discípulos e investiga. Y Jesús dice, ¿cuántos panes tenéis? Bueno, vamos a descartar que vayáis hasta los lugares cercanos, tengáis que volver, vamos a ver lo que tenemos. Plan B, que en realidad seguía siendo el plan A de Jesús, porque Él lo tenía todo bajo control. ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved. Así que los discípulos van, ven, después de ver cuánto había, vuelven. ¿Cuánto había? 5 panes y 2 peces. Juan 6, versículos 8 al 9, nos da más detalles.
Es Andrés quien le dice a Jesús: mira, hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y muchas veces pensamos, 5 panes, bueno, un pan hoy en día en nuestro contexto es una barra más o menos de este tamaño. No es mucho para 5.000, pero sería bastante. 2 peces, bueno, depende del pez que pienses, pero no eran atunes, ¿vale? Eran peces más pequeños. Pero es que cuando lees el texto realmente y lo que dice Juan, está diciendo 5 panecillos y 2 pececillos. Y lo llevaba este chico, este muchacho, este niño, porque era su almuerzo. No es que iba cargando con comida siguiendo a Jesús para un mes. Es que realmente es como el niño que se iba a su merienda al colegio. ¿Qué has traído hoy? Bueno, he traído una manzana, he traído una chocolatina o un yogur bebible. Bueno, eso es todo lo que tenemos para todos. El equivalente para 5.000, para 20.000 personas. ¿Qué hace Jesús? La porción de un niño para Jesús la considera suficiente comida para todos. Así que comienza con las instrucciones a sus apóstoles. Versículos 39 y 40. Les manda a organizar a la gente. Les manda a recostarse sobre la hierba verde. Los distribuye en grupos de 50 y 100. Nadie va a despedir a las multitudes a las aldeas vecinas para comer. Ni tampoco los apóstoles van a ir a buscar comida y traerla, para lo cual ni siquiera tenían recursos económicos, sino que vamos a prepararnos para comer con 5 panecillos y 2 pececillos, la merienda de un niño. Y después de que se preparan para comer, ¿qué hay que hacer? Orar, ¿verdad? Versículo 41. Después de este camping improvisado, oran. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Jesús oró por los alimentos. Y después de orar, ¿qué se hace? Comer. ¿No es así? Eso es lo que encontramos en la segunda parte del versículo 41. Nos explica de manera general que Jesús partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran, y también repartió los 2 peces entre todos. Ni este evangelio, ni ninguno de los evangelios nos dice exactamente cómo sucedió este milagro, porque ni siquiera tiene explicación. Jesús de 5 panecillos y 2 pececillos lo multiplicó y requete multiplicó de alguna manera que no sabemos, y hubo comida para todos, porque el versículo 42 nos dice: todos comieron. No solo todos comieron y se saciaron. ¡Qué increíble! ¡Qué milagro inexplicable! Todos comieron con 5 panecillos y 2 pececillos. No solo comieron una migaja cada uno, sino que todos se saciaron. Ahí utiliza un verbo para hablar de que se hartaron a comer. Realmente ya no podían comer más. Después de una comida suculenta que ya te ofrecen postre y dices: mira, ya no puedo más. No te lo tomes mal, pero estoy llenísimo. O te lo comes y es peor, pues luego llegas a casa y ya ni cenas. Así estaban, esa es la idea de se saciaron. Con 5 panecillos y 2 pececillos. Esa fue la provisión del Señor. Pero no queda ahí el texto. El texto nos lo dice que no solo comieron y se saciaron, sino versículo 43, humanamente hablando diríamos, se lo comieron todos, claro. Versículo 43, se recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. No solo se hartaron a comer, literalmente es lo que está diciendo ahí ese verbo, sino que además sobraron 12 cestas. No podemos sacar excesivas conclusiones de que sobraron 12 cestas, pero tampoco podemos pensar que es una coincidencia que sobró una cesta por cada uno de los apóstoles que estaban repartiendo en cestas. Los apóstoles estaban siendo probados, nos dice Juan 6. Su confianza en el Señor no solo llegó para todos, no solo se saciaron, sino que cada uno de los apóstoles que estaba repartiendo iba y venía, acabaron de dar de comer a todo el mundo y acabaron con una cesta todavía llena. Así puede, si quiere, proveer el Señor. Y así proveyó Cristo para mostrarles su divinidad y que podían confiar verdaderamente en Él de manera absoluta para cualquier necesidad, aún material y física. ¿A dónde vamos a acudir nosotros, hermanos? Cuando tenemos una necesidad material también. ¿A quién vamos a acudir para que provea? Ya sea de manera ordinaria u extraordinaria.
al Señor. Él es el Creador. No solo el Creador, Colosenses 1 nos dice que Cristo es el sustentador de los cielos y la tierra. La Biblia nos dice que a Él le pertenece todo lo que hay en este mundo. Mateo 5:45 afirma, hablando de Dios, que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Quién es el proveedor para todos los seres humanos? Dios es el proveedor. Jesucristo, Dios hecho hombre, demostró la provisión divina por medio de este extraordinario milagro. Por lo tanto, ¿a quién vamos a acudir? ¿De quién vamos a depender? ¿Vamos a depender de mirar al banco y ver cuánto tenemos en la cartilla? ¿Vamos a depender de que tenemos un trabajo indefinido? ¿O seguro? ¿O temporal? Ahí es donde va a estar nuestra confianza. ¿Así es como vamos a poder dormir bien cada noche? Aún por muy seguro que parezca tu trabajo, aún por mucho dinero que puedas tener en la cuenta bancaria, el Señor puede hacer que todo desaparezca en un instante y se esfume. O aún si no tenemos ni un céntimo en la cuenta y aún nuestro trabajo está pendiente de un hilo, el Señor puede hacer que todo se mantenga en su lugar, en completa dependencia de Él. Él es el proveedor. Acudamos a Él, confiemos en Él. Y en ocasiones nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada, como los apóstoles. Pero si en medio de esa circunstancia, tal vez estás hoy aquí, tu fe está siendo probada. Estás pasando una situación muy difícil, muy complicada. ¿De dónde va a salir lo que necesito? Él proveerá si quiere, y si no quiere proveer en este momento, saldremos fortalecidos, con mayor dependencia y confianza en Él, si confiamos en quien hemos de poner nuestra mirada, en el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿recordáis cuando Abraham fue probado en Génesis 22? Creo que todos conocemos esta historia bíblica. Su hijo le preguntó de camino al sacrificio: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Se necesitaba una provisión realmente. El niño se dio cuenta: mira, estamos yendo a hacer un sacrificio, un holocausto. ¿Dónde está el cordero? ¿Qué le dijo su padre? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Sabía Abraham cómo iba a proveer Dios? No. Su propio hijo le iba a sacrificar. Confiaba, aún en esa situación extrema, Dios proveerá. Y Dios proveyó. En el último instante, tras probar la confianza de Abraham en Él, y Abraham, después de este episodio, llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor quien provee, o el Señor proveerá. Este es nuestro Señor. Es quien provee para nuestras necesidades materiales. Pero aún más importante, como hemos visto hoy también, es quien provee para nuestras necesidades espirituales. Y Él es el único que puede saciar el alma de cualquier persona. Nuestra alma. En Cristo encontramos la satisfacción verdadera en esta vida. En Cristo encontramos nuestro gozo. En Cristo encontramos nuestro deleite. En Cristo encontramos la provisión que necesitamos. Y si todo lo demás a nuestro alrededor está cayendo aparentemente y fuera de lugar, en Cristo encontramos la paz, el gozo y la verdadera esperanza que tenemos en Él. Gracias a Dios por ello. Y aún podemos confiar que Él proveerá cuando sea necesario. Justo después de que sucede este tremendo milagro, al día siguiente, según Juan 6, las multitudes se fueron. El día antes habían sido alimentadas, el día antes habían visto este milagro extraordinario, al día siguiente se van. Y Juan 6, 67, al día siguiente en este contexto, Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿acaso queréis iros vosotros también? Es en este contexto que sucede. Al día siguiente de este milagro, Pedro le contesta en el versículo 68 y 69, en nombre de los apóstoles: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En otras palabras, Señor, nosotros no estamos aquí por el milagro de los 5.000. Nosotros no estamos aquí por la comida gratis.
Nosotros no estamos aquí para llevar una vida más placentera, al contrario, servirle a Él le iba a traer muchos problemas, al final morir hasta por Cristo, por servirle. Estamos aquí porque nuestra alma tiene sed espiritual y tú eres el único que tiene